Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. En los últimos vídeos vimos la historia de Jesús, primero teológica y luego propiamente histórica, y de su familia y de los apóstoles y de los allegados. Y nos falta ahora ver dos personajes que fueron tremendamente importantes en el origen del cristianismo y, como veremos, de otras religiones. Esos dos personajes son Santiago el Justo, el hermano del Señor, y quien fue ocultado por la Iglesia, como vamos a ver hoy, y Saulo Pablo, que veremos en el próximo vídeo, y si nos da tiempo, el confrontamiento entre Santiago y Pablo, y si no, en un próximo vídeo. Entonces, arrancamos. Aquí tenemos la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el lugar donde Pedro fue sacrificado. Y aquí tenemos en el interior de la basílica, al fondo del altar, y debajo del altar los restos de Pedro. Vamos a ver ahora el catecismo de la Iglesia Católica, que afirma sobre Pedro. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Entonces el Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesús confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Pues bien, hoy vamos a ver que desde el punto de vista histórico es muy claro que todo lo que hemos narrado no corresponde a la verdad. Y vamos a ver por qué. Mire, aquí tenemos primero cómo a Pedro se le presenta siempre con las llaves del reino, o bien crucificado boca abajo, como nos dice la tradición y la leyenda. Pero ahora vamos a ver quién fue realmente el apóstol a quien Jesús nombró su sucesor, y el primer obispo. Empleamos la palabra obispo, aunque sea un poco anacrónica, pero es lo usual. El primer obispo de su movimiento, o jefe de su movimiento, de su iglesia. ¿Quién fue? Veamos primero los testimonios, que son muy importantes, de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia se ocuparon de la historia de su iglesia, y no dejaron de narrar quién fue el primer líder de esa iglesia. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, nos dice: Santiago, a quienes los antiguos apodaron el Justo, por su excelencia y virtud, está registrado como el primer obispo de Jerusalén. Era conocido como el hermano del Señor. Clemente de Alejandría nos dice: Pedro, Santiago y Juan, después de la ascensión de nuestro Salvador, no se esforzaron por obtener el honor, sino que escogieron a Santiago el Justo, obispo de Jerusalén. Epifanio de Salamina nos dice: Santiago, quien era llamado el hermano del Señor y su apóstol, fue inmediatamente nombrado el primer obispo. Jerónimo nos dice: entre los apóstoles, Santiago, el hermano del Señor apodado el Justo, fue nombrado cabeza de la iglesia de Jerusalén. Y Hipólito de Roma finalmente nos dice: Simón el Zelota, el hijo de Clopas, quien es también llamado Judas, fue el primer obispo de Jerusalén después de Santiago el Justo. Entonces, fíjese, estos son los principales padres de la iglesia que narran
este tipo de temas del origen y coincide, no hay ninguna duda. La persona que sucede a Jesús no es Pedro, es Santiago. Santiago, el hermano del Señor, Santiago el justo. Pero no solamente los padres de la Iglesia. En este cuadro que voy a pasar rápidamente, lo que quiero mostrarles es que otro tipo de iglesias o movimientos como es el del cristianismo gnóstico o el cristianismo judío-cristiano, también vieron en Santiago y dejaron eso manifestado, que había sido Santiago el primer sucesor de Jesús. El Evangelio de Tomás, que ya hemos hablado en vídeos anteriores, que se considera hoy el quinto Evangelio, nos dice lo siguiente: los discípulos dijeron a Jesús, sabemos que nos dejarás, ¿quién será nuestro líder? Jesús les dijo, en donde quiera que estéis, debéis buscar a Santiago el justo, por cuyo bien la tierra y el cielo fueron creados. Vamos más adelante a ver qué significa esto. Lo importante es que aquí dice que en todos los sitios que estéis, el obispado de Santiago es claramente universal. En la literatura pseudoclementina, que es la literatura más importante del movimiento que hoy día se conoce como judío cristiano, que es el movimiento de la gente que cree en la Torá, en la ley de Moisés, y también cree en Jesús. En ese movimiento, la literatura pseudoclementina es el documento más extenso, hay otros. Bien, en esta literatura existe una epístola de Clemente a Santiago, en donde dice lo siguiente: Clemente a Santiago, el Señor y el obispo de obispos, quien manda sobre Jerusalén la santa iglesia de los hebreos y las iglesias en todas partes, guiado con excelencia por la providencia de Dios. Vamos ahora al final. En el 1945, recuerden que se descubrió una enorme cantidad de documentos del cristianismo gnóstico, que ya hemos mencionado, y en el cual hay por lo menos 3 documentos que se refieren a Santiago el Justo: el apócrifo de Santiago, el primero, y el segundo Apocalipsis de Santiago. En estos documentos se muestra a Santiago como el jefe de los apóstoles, el guardián de los secretos de Jesús, el hermano de Jesús especialmente amado por él, y quien asigna funciones a los otros apóstoles. No cabe duda que no solamente es el sucesor, sino el hermano amado. Jesús les recuerda que han sido ambos criados con la misma leche materna. Le da un beso en la boca. No se comunica con los apóstoles sino a través de Santiago. Entonces, en los documentos primitivos de la Iglesia, que hoy día llamaríamos cristiana, católica, protestante, ortodoxa, se reconoce a Santiago como el como el sucesor de Jesús. Lo mismo ocurre con la literatura judío cristiana, y lo mismo ocurre con la literatura gnóstica. No hay duda al respecto. Pero es más, es que la información que figura en el mismo Nuevo Testamento prueba que Simón Pedro no pudo ser el sucesor de Jesús, ni el primer obispo de la Iglesia, y es más que dudoso que haya estado en Roma. Miren, con base en la primera epístola de Pedro y en los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, traté de reconstruir para mi libro Tan lejos de Dios los recorridos y la biografía de Pedro, y encontré lo siguiente. En el año 40 está en Jerusalén, donde recibe a Pablo, que 3 años después de su conversión visita Jerusalén. Entre el año 40 y el 44 viaja por Judea occidental, Lida, Cesarea, Jope, donde resucita a la creyente Tabita, y dice Hechos de los Apóstoles que se queda un tiempo.
En el 44 es apresado por el rey Agripa I en Jerusalén, se escapa y se refugia en Cesarea, donde dice Hechos de los Apóstoles, se quedó allí, o sea, se quedó algún tiempo. En los años 47, 48 al año 54, en esos 7 años, según la tradición, permanece en Antioquia, donde es el obispo de Antioquia y donde se produce la confrontación con Pablo, que narra la epístola a los Gálatas. En el año 54, nuevamente Pablo visita a Jerusalén y allí se encuentra con Pedro. A partir del 55 viaja Pedro por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y termina en Babilonia, junto con Marco y posiblemente su esposa. El texto es algo confuso. Entonces aquí ven que es un recorrido partiendo de Jerusalén por todo allá arriba, por Turquía y luego hasta el final del Golfo Pérsico, pasando por parte de Siria, Irak. Es un recorrido que realmente debió tomarle varios años, sobre todo que era tan complicado los viajes que se hacían cuando había una necesidad y se solía quedar uno bastante tiempo en la ciudad que visitaba. No podía ir por un fin de semana ni nada de eso. Entonces, fíjense que a partir del 55 lo dejamos ahí. Ahora bien, alrededor del año 58, Pablo escribe su epístola a los romanos y al final de esa epístola saluda a 27 personas, cristianos que viven en Roma, supuestamente, pero no menciona a Pedro. Si Pedro en esa época hubiera sido el obispo de Roma, si nos atenemos a la versión de que Pedro y Pablo trabajaban de común acuerdo, lo hubiera mencionado. Y en la última epístola, que es Timoteo II, que se estima haber enviado en los años 64, 65 desde Roma, habla de los cristianos que han tenido que irse por esto, por otro, y al final le dice, solo Lucas está conmigo. Si Pedro estuviera ahí, lo hubiera mencionado. Y ya en el año 67, Lino es nombrado obispo de Roma, luego le sigue Anacleto, luego le sigue Clemente, luego no hay lugar ya para encasillar ahí a Pedro. Ahora bien, es que Pedro no pudo ser además al mismo tiempo obispo de Roma y obispo de Jerusalén. Eusebio de Cesarea suministra un listado de 15 obispos de Jerusalén, desde el origen hasta la guerra del 66-70 contra Roma. Todos ellos dicen, y esto es muy importante, más adelante vendremos sobre ello, pertenecientes a la circuncisión, o sea, devotos de la ley de Moisés. El primero de ellos es Santiago. El segundo, según Eusebio, es Simeón, hijo de Clopas. Esto es una cortina de humo, como vimos en el vídeo anterior, porque Clopas, que es el diminutivo de Cleopatro, padre ilustre, es un apodo, no es el nombre de una persona. Y Hipólito de Roma, como vimos, nos aclara que el nombre es Judas, Judas de Gamala, obviamente. Y el tercero, dice Eusebio de Cesarea, es Justus. Justus, el justo, tampoco es el nombre de una persona. Entonces me puse a buscar en Eusebio de Cesarea quién era ese Justus, y en un epígrafe que menciono ahí nos dice que Justus es Barsabás, y resulta que Barsabás es uno de los muchos apodos de Judas. Judas Barsabás, como hay Judas, Judas Tomás, Judas Tadeo, etcétera, etcétera. Entonces, si quitamos esos cortinas de humo de Clopas, que es en realidad el padre de Simón, Judas, José y Santiago, Judas de Gamala, y en la cortina de humo de Justus, que es en realidad Judas,
tenemos que los tres primeros dirigentes de la Iglesia de Jesús fueron sus tres hermanos. Y eso es obvio y lógico porque estamos hablando de un movimiento político-religioso al que llamamos Iglesia, que es dinástica. En realidad es de una dinastía de lo que estamos hablando, donde los nombramientos, los sucesores son dentro de la familia. Ya vimos que según Eusebio de Cesarea correctamente interpretado, arrancamos con Jesús y sus hermanos Santiago, Simón y Judas. Pero además en el libro tercero, capítulo 20, Eusebio de Cesarea relata la persecución del emperador Domiciano, en los últimos años del siglo, a los descendientes de Jesús. Y dice así: de la familia del Señor todavía vivían los nietos de Judas, de quien se afirma haber sido el hermano de Jesús según la carne. A continuación narra cómo Domiciano los interroga y los deja libres. Él los está atacando, según Eusebio, por ser descendientes de David, lo cual no tiene ningún sentido. David, 1000 años después, debía haber genes regados por toda la población. Además, si tenemos en cuenta que Salomón, con 1000 mujeres entre esposas y concubinas, debió haber regado los genes reales por muchos lugares. Los está persiguiendo por ser los sucesores de Jesús y de su iglesia. Eso está claro. Y más adelante, en el mismo capítulo, Eusebio afirma lo siguiente: cuando ellos fueron, o sea, los descendientes de Judas, fueron liberados, dirigieron las iglesias, a la vez como mártires y como familiares del Señor. Y restablecida la paz, siguieron en vida hasta Trajano, o sea, ya bien entrado el siglo II. Entonces ven ustedes, los descendientes de Jesús siguen manejando las iglesias. Vamos a ver qué iglesias. Obviamente no son las iglesias paulinas, son las iglesias del judio-cristianismo. Vamos a ver ahora la vida y la ideología de Santiago, el hermano de Jesús, porque eso nos va a aclarar cuál fue la ideología del movimiento de Jesús, el movimiento que hoy día llamamos nazareno o judio-cristiano. Entonces vamos a ver en la boca de las fuentes, llamamos las fuentes, los testimonios válidos de los primeros siglos. Nos dice Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica: este hombre, se refiere a Santiago, fue consagrado desde el vientre de su madre. No bebía ni vino, ni bebidas fermentadas, ni tampoco carne. La cuchilla no pasaba sobre su cabeza. No se ungía con aceite ni tomaba baños. Pues bien, eso que obviamente hoy no entendemos, lo que está transcribiendo es el capítulo 6 del libro de Números de la Biblia, en el cual se define lo que es un nazoreo. Y se escribe, y un nazoreo es alguien que se consagra a Dios, tomando el voto de obedecer todas esas cosas: no afeitarse, no tomar baños, no comer carne, no comer bebidas espirituosas, etc. Eso es lo que quiere decir ser un nazoreo. ¿De dónde viene la palabra nazareno o nazoreo, según varias traducciones? Todas se basan en la raíz NZR con la que se construyen las palabras en hebreo, sea nazirita o nazareo o nazoreo, nazareno. Lo que quiere decir es consagrado a Dios. Entonces empieza diciendo: Santiago era un nazareno, era un consagrado a Dios, o nazareo, como dice el capítulo 6 del libro de Números. Solamente a él le era permitido entrar en el santo de los santos, pues no llevaba vestidos de lana sino de lino. Solo él entraba en el santuario
y de rodillas pedía perdón por el pueblo, al punto que sus rodillas se habían endurecido como las de un camello, pues siempre se encontraba de rodillas adorando a Dios y pidiendo perdón por el pueblo. Esto es muy importante. Miremos lo que significa. Significa que Santiago se viste de lino como los sumos sacerdotes y entra en el santuario. El santuario es donde mora Yahvé, el arca, donde moraba en la antigüedad el arca de alianza. Es la parte más sagrada del templo y ahí solo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año. Luego nos está diciendo que Santiago se atribuye o le atribuyen sus seguidores el mismo derecho del sumo sacerdote oficial, el impuesto por los romanos, de entrar en el santuario y rezar por el arrepentimiento, por el perdón para el pueblo. Y ese motivo del arrepentimiento que está muy presente en todo este movimiento político-religioso de Jesús y de Santiago, se explica en el Deuteronomio, porque allí hay un capítulo, el capítulo 30, en el cual se dice todo lo que Dios les va a conceder a quienes se arrepientan de sus pecados, volver a sus tierras de sus orígenes, riqueza material y espiritual, salvación, etcétera, etcétera. Entonces recuerden que dentro del movimiento celote se creía que si el pueblo se arrepentía, Yahvé les ayudaría a recuperar su tierra, como dice el capítulo 30 de Deuteronomio, y eso quiere decir expulsar a los romanos, que es la parte básica del movimiento celote. A causa de su inminente justicia, le llamaban el justo y Oblías, lo cual significa en griego muralla del pueblo y justicia. Siempre esto según Eusebio de Cesarea. A mí esto es muy importante porque la palabra el justo tiene un gran significado dentro de la religión judía. Y ese significado viene de lo que yo llamo el jueguito de los justos en el Génesis, donde Yahvé le manifiesta a Abraham su intención de destruir a Sodoma por su inmoralidad sexual. Y entonces Abraham le dice, hombre, Yahvé, tú no puedes hacer eso porque vas a matar a los pecadores junto con los justos. Mira, dice, es que si hubiera 50 justos en Sodoma, ¿tú los destruirías? Y Yahvé dice, no, yo no los destruiría. Pero Abraham dice, quizá gente de 50 justos no los hay. Oye, Yahvé, si hubiera 45, ¿los destruirías? Yahvé dice, no, no los destruiría. Y así va bajando, 40, 35. Cuando al final llega a 10 justos, tú destruirías Sodoma si se encontraran allá 10 justos. Yahvé también le dice, sí, te doy la razón, no destruiría Sodoma. Y entonces aparentemente Abraham para ahí, porque él cree que 10 justos se van a encontrar. Pues no, no se encuentran 10 justos en Sodoma y Yahvé acaba con el fuego, con Sodoma y Gomorra, como sabemos. Entonces, el justo es una persona muy importante porque los judíos de la época creen que cuando el pueblo peca, si Yahvé no los condena al exilio o los destruye, como hizo en el pasado, cuando fueron a Egipto, cuando fueron a Siria, cuando fueron a Babilonia por sus pecados, es gracias al justo, porque el justo protege al pueblo. Yahvé no toma represalias contra el pueblo, gracias a la protección que al pueblo le da el justo, arrepintiéndose de los pecados del pueblo. Entonces, eso nos da ya bastantes bases de la genealogía de Santiago. Pero sigamos. Nos dice siempre Eusebio de Cesarea, entonces los escribas y fariseos hicieron que Santiago
se ubicaron en el parapeto del santuario y le gritaron: justo, cuyas palabras estamos obligados de aceptar. El pueblo se está extraviando después que Jesús fue crucificado. Por tanto, cuéntanos qué significa la puerta de Jesús. Él replicó tan alto como pudo: ¿por qué me preguntáis sobre el Hijo del Hombre? Os digo que se encuentra en el cielo, al lado del gran poder, y vendrá en las nubes del cielo. O sea, Eusebio, Santiago lo que les dice es: va a haber una segunda venida de Jesús, pero como Hijo del Hombre, en donde vendrá a juzgaros y a crear una nueva, un nuevo mundo en esta tierra, el mundo de los justos, donde se acabará con el pecado y con el dominio de Satanás. Ahora, después de esto, entonces, los sacerdotes no quedan muy satisfechos con la respuesta. Dicen: el justo ha errado, y después lo echan del pináculo del templo al suelo donde no muere. Alguien le golpea con uno de los palos que se usan para limpiar la ropa, y al final lo lapidan. Eso es lo que cuenta primero Hegesipo y luego Eusebio de Cesarea con base en Hegesipo. Ahora, Flavio Josefo nos narra en sus Antigüedades de los Judíos la muerte de Santiago en la forma siguiente. Anás, hijo de Anás, es un sacerdote de la época, estamos en el año 62. Anás aprovechó el tiempo de la muerte de Festo, el procurador romano, y que Albino, el nuevo procurador, aún no había llegado, para reunir un consejo frente al cual hizo comparecer a Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber violado la ley y los hizo condenar a ser lapidados. Esta acción desagradó extraordinariamente a todos los habitantes de Jerusalén, que eran piedosos y tenían amor por el respeto de nuestras leyes. Esa es la forma en que Josefo narra el asesinato de Santiago en el templo por parte de Anás, hijo de Anás. Y dice Jerónimo, Josefo transmite la tradición de que Santiago fue de tal santidad y reputación entre el pueblo que la caída de Jerusalén se atribuyó a su muerte. Entonces, fíjese, todos estos testimonios dan una idea del enorme prestigio y respeto que había en el pueblo judío por Santiago en su época. Ahora, el cuarto y último resumen que les hago de la vida e ideología de Santiago es lo siguiente. En los Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Santiago y todos los ancianos estaban presentes. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos son celosos de la ley. Y esto merece el siguiente comentario. Esto sucede en la última visita de Pablo a Jerusalén, años 58 aproximadamente. Y cuando la gente le dice, Santiago y los ancianos le dicen: ya ves cuántos miles de judíos han creído y todos ellos son celosos de la ley. En el ejemplar original en griego se dice celotai, celotas, que es la cuarta secta que ya les narré de Judas de Gamala, la secta celote, que es la secta que lucha por la independencia de Roma, por no pagar impuestos a Roma y por obedecer a Yahvé como el único rey. Entonces lo que está diciendo, fíjese cómo nuestro movimiento celote crece. Y resulta además que eso nos da una idea de qué es lo que está haciendo
estamos ahí años 88, 58, unos años antes de que lo maten. ¿Qué está haciendo Santiago en el templo? Según Josefo, en esta época en el templo se produce el enfrentamiento entre el bajo clero y el alto clero. El alto clero son las familias sacerdotales de donde salen los sumos sacerdotes, que deben ser descendientes de Aarón. Y el bajo clero son simplemente levitas, no son descendientes de Aarón y hacen tareas menos importantes en el templo que ya lo vimos. Entonces, los sacerdotes menos importantes, digamos los levitas, en esa época se apoderan del templo en parte o en todo, porque impiden que se hagan sacrificios por la salud de los emperadores, impiden que los extranjeros, se refiere básicamente a los romanos, hagan ofrendas al templo y construyen un muro para que el rey Agripa II y los romanos desde el palacio de Agripa no puedan ver lo que ocurre en el templo. Entonces uno puede deducir que Santiago lo que está haciendo en el templo es, y por eso puede entrar en el santo de los santos, en el santuario, es apoderarse del templo. Esa es su estrategia dentro de su lucha independentista, recuperar el templo. Y luego, en la epístola de Santiago dice lo siguiente: escuchen mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes le aman. Eso dice Santiago en su epístola. Y en la misma epístola dice: el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y finalmente dice: la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. 3 puntos importantísimos. El primero nos muestra la ideología ebionita de Santiago y de su movimiento. Ebionita es un nombre que designa el movimiento durante muchos años y que viene de la palabra ebión, los pobres. La utiliza mucho Santiago porque fíjense que a Pablo en una de sus visitas a Jerusalén le dice: acuérdate de los pobres, de los ebionitas, es decir, nos tienes que aportar donaciones. Hay una relación de ese tema con este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en donde se dice que la iglesia primitiva comparte los bienes. Por eso son pobres, porque nadie acumula riqueza, las ponen al servicio de sus compañeros. Además, lo segundo punto nos narra que Santiago es un celote, es un fanático cumplidor de la ley de Moisés, toda. Y finalmente, que no está de acuerdo con la ideología paulina de que ya no hace falta obedecer la ley de Moisés, porque con obedecer, creer, tener fe en Jesús y en su resurrección es suficiente. Por eso dice: la fe por sí sola, sin obras de la ley, es decir, sin cumplir la ley, circuncisión, alimentación, coches, etc. La sola fe sin obras está muerta. Entonces, ahora veamos cómo se representa a Santiago en iglesias y en esculturas. He mirado lo que he podido encontrar y miren, en el mundo latinoamericano y en Europa occidental, cuando hay una catedral o una escultura de Santiago, se refiere a Santiago el Mayor. Y entonces, como sobre Santiago el Mayor, que es una cortina de humo, ya les narré en el vídeo pasado, no se sabe nada, fuera quizá de que fuera un pescador y que fue decapitado. Entonces lo convierten en algo absurdo, en un guerrero. Aquí tenemos Santiago Matamoros, como un guerrero destruidor de musulmanes, que son los moros, o como alguien que mata con su espada
a sus enemigos, o la versión de Santiago de Compostela con las conchas de vieiras, que son unos moluscos gallegos. Recuerden que esto se refiere, la concha es el símbolo de la peregrinación a Santiago. En Santiago es donde llegaron los restos de Santiago el Mayor en un barco sin velas ni remos, y por eso se le conmemora allá. Eso no tiene nada que ver con Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Sin embargo, en iglesias de Europa oriental, más de creencia no católica sino ortodoxa, sí tenemos la verdad de Santiago, que es obispo, o bien la muerte de Santiago, la lapidación, el señor que le da un palo que le rompe las rodillas y luego lo lapidan, como mencionan Egesipo, Eusebio de Cesarea. Eso sí se refiere al verdadero Santiago. Ahora veamos un resumen de la ideología de Santiago, el hermano de Jesús, con base en los cuadros que acabamos de ver. Primero tenemos el énfasis en la oración solicitando el perdón para el pueblo, que vimos que es la condición necesaria para que Yahvé les ayude a independizarse de Roma, a hacer que Yahvé sea el único que manda en Israel. Es un nazareno, quiere decir que está respetando todos los votos de los nazareos, que son los judíos consagrados a Yahvé, según el capítulo 6 del libro de Números. Es un ebiolita, es un celote, o sea, alguien que pertenece al movimiento iniciado por su padre, Judas de Gamala, antirromano, como vimos, independentista. Tiene esa visión de Jesús como el Hijo del Hombre, oculto hasta su segunda venida, y rechaza la ideología de lo que los protestantes en sus primeros tiempos mencionaban como la sola fide, la sola fe, porque la sola fe, dice, sin respetar la ley de Moisés, no salva, no sirve. Ahora bien, estamos en la época de Santiago, pero el judio-cristianismo va a permanecer durante varios siglos. Veremos en el próximo vídeo que hasta el mismo siglo VIII, hasta la llegada del Islam, por supuesto. Entonces, vamos a tratar de ver un poco la ideología judio-cristiana o nazarena o ebiorita después de Santiago. Epifanio de Salamina, en el siglo IV, finales del siglo IV, publicó un tratado sobre las herejías, el más extenso, con el título Panarión. En los capítulos 29 y 30 expone las herejías de los nazarenos y de los ebionitas. Después, otras herejías relacionadas, que son los de el casaítas, la de los sabeos, que no vamos a tratar aquí, pero que es obvio que hacen parte del mismo movimiento según se traduzcan de una manera u otra. Ahora bien, considerando esta fuente, Epifanio, además de Ireneo de León, que tiene también un libro importante contra los herejes, y considerando la literatura judio-cristiana, o sea, la pseudo-clementina del siglo II o siglo III, es factible resumir las creencias del judio-cristianismo que se reclama de Santiago en la forma siguiente. Primero, la importancia del bautismo, que se vuelve realmente una obsesión. Se bautizan o hacen abluciones a veces, varias veces, en varias ocasiones al día, según si pecan y tienen que volver otra vez a purificarse. La prohibición de comer carne, que viene de lo siguiente: en los años menos 160 antes de nuestra era, el rey griego Seleucida, o sea, de los sucesores de Alejandro, Antíoco Epifanes, conquista Judea y Jerusalén y prohíbe
consumo de carne kosher, porque además prohíbe los sacrificios en el templo, los sacrificios de animales. Él quiere que la población se vuelva griega. En ese momento empieza la rebelión de los macabeos, y Judas Macabeo deja él y a sus súbditos, les dice: no se puede seguir consumiendo carne. ¿Por qué? Porque el derecho a comer carne lo había otorgado Yahvé a Noé después del diluvio, sujeto a un pacto en el cual los judíos se comprometían a comer carne según las leyes judías, kosher, sacrificada en el templo. Y cuando ya no pueden hacerlo, porque el templo está en poder de los griegos, entonces dicen: no podemos hasta que reconquistemos Jerusalén y volvamos otra vez a hacer sacrificios y a tener carne kosher en el templo, no podemos consumir carne. Y desde entonces viene la costumbre de no comer carne mientras no se pueda renovar el pacto de Noé. Solo aceptan el llamado Evangelio de los Hebreos. Es un protoevangelio que ya desapareció, fue el evangelio también llamado de los egipcios o de los ebionitas, que tuvieron, el único evangelio que tuvieron los judíos cristianos, pero que, aunque ha desaparecido, pero quedan párrafos mencionados por Jerónimo, que dijo haber leído en su totalidad dicho evangelio, y entonces nos dice que en el momento del bautismo de Jesús, Yahvé lo adopta como su hijo. Y eso es lo que pasaba en el capítulo 2 de Salmos, cuando Yahvé designaba o establecía al rey de Judea. Entonces le decía: hoy tú serás mi hijo, hoy te he engendrado. Yahvé siempre consideró, en sentido simbólico, obvio, a los reyes de Israel como sus hijos preferentes, porque todo Israel era hijos de Yahvé. Y eso es el sentido que tiene Jesús, alguien que por su devoción es adoptado, no creado, no engendrado por Yahvé en el momento del bautismo. Y entonces aparece aquí en este judeocristianismo de los o nazareísmo o los ebionitas, las calificaciones varían, pero el movimiento es el mismo. Tenemos que aparece una nueva ideología en donde a Jesús, bueno, han pasado a veces siglos, esperar que llegue otra vez el Mesías de Israel cuando Jerusalén ha sido arrasada en el año 132-135, cuando la nueva guerra contra Roma. Pues ya no tiene mucho sentido, no hay nada ya que el Mesías pueda hacer. Entonces a Jesús se le empiezan a encontrar otros sentidos, y un sentido que es muy importante, porque lo vamos a ver después en el Islam, es el sentido de Jesús como el verdadero profeta. Y el verdadero profeta, que luego se llamará el sello de los profetas. ¿Qué es el verdadero profeta? La ideología del verdadero profeta dice: el pueblo se ha olvidado de las leyes de Moisés, y eso ha hecho que los demonios sean los que mandan. Y la única forma que tenemos de acabar con los demonios y volver a la ley de Moisés es mediante las enseñanzas, el conocimiento que solo podemos obtener del verdadero profeta. Y el verdadero profeta viene del capítulo 18 de Deuteronomio, entonces, en donde antes de morir Moisés le dice al pueblo: cuando yo muera, entre vosotros haría aparecer un nuevo profeta, a él sí le obedeceréis. Y a continuación explica que el pueblo no le gustaba ver a Yahvé, porque el espectáculo que habían visto de Yahvé en el monte Joreb o monte Sinaí les había llenado de terror por las llamas que salían de la lengua de Yahvé. Entonces prefieren que Yahvé les hable a través de un profeta. Ese es el verdadero profeta, que fue Jesús, y luego será otro personaje más adelante. Y hay otro tema muy importante
que es el del enfrentamiento con Saulo Pablo. Nos ocuparemos de ese enfrentamiento en un vídeo o el siguiente o el otro, pero aquí solamente cito a los padres de la Iglesia. Ireneo de León, en su libro Contra los herejes, nos dice: aquellos que son llamados ebionitas repudian al apóstol Pablo, manteniendo que era un apóstata de la ley. Y Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, nos dice: estas gentes, los ebionitas, creían que era absolutamente necesario rechazar las epístolas del apóstol Pablo, a quien llamaban apóstata de la ley. Entonces, creo que aquí ya es muy fácil entender por qué la Iglesia quiere hacer ocultar que el sucesor de Jesús, quien impregnó con sus acciones y sus doctrinas la Iglesia desde el año 30 hasta el año 62 y marcó a la Iglesia para siempre, la Iglesia que hoy conocemos como judío-cristiana, fue Santiago. Santiago, el hermano de Jesús. Y eso la Iglesia no lo puede reconocer, porque Santiago, el hermano de Jesús, es lo opuesto de Pablo. Es alguien que cree que no se puede dejar de obedecer las leyes de Yahvé, que hay que independizar el país, que no se puede obedecer a los romanos, que el único rey es Yahvé, etcétera, etcétera, y que se enfrenta en una forma que vamos a ver luego que es muy dura con Saulo Pablo. Entonces, para ocultar eso se crean estas cortinas de humo de los zebedeos y de los alfeos y de los hijos de los mayores, el Santiago el mayor, el menor, que es una cortina de humo. Como es una cortina de humo, como vimos en el último vídeo, el tema de Clopas, que lo que nos dice es que una hermana de María se casa con un señor Clopas y tiene los mismos 4 hijos, Simón, José, Santiago y Judas, que su hermana. ¿Qué 2 hermanas se pueden llamar con el mismo nombre y tener los mismos 4 hijos? Clopas, como explica Hipólito de Roma, es Judas, Judas de Gamala. Judas, que es Clopas, es el apodo Padre Excelente. Judas, el Padre Excelente, no es otra cosa. Y así toda esa cantidad de apodos que no tienen ningún sentido. Vimos incluso que en la enciclopedia, en el diccionario o enciclopedia de la Iglesia Católica de New Advent, les mostré algunos capítulos que dicen que todos esos apodos son la misma persona. Entonces, hasta ahí llegamos hoy. Nos veremos cuando ya empecemos el tema de Saulo Pablo. Y pues, por favor, si le dan al like, se lo agradeceré mucho.